Buenos días compañeros de grado 11. Mi nombre es Santiago Andrés Martínez Villadiego de grado 1101 militar. En esta semana nos encontramos en la Semana por la Paz y eso ustedes ya lo saben. Pues esta semana nosotros del grado 1101 militar estamos encargados de realizar la apertura. Por lo tanto, vamos a hablarles sobre los derechos humanos de su primera, segunda y tercera generación. ¿Por qué los derechos humanos son una de la paz? Pues para conseguir paz, primero hay que saber y reconocer que los derechos humanos son muy importantes para poder alcanzar esta paz. Así que empecemos. Vengo a hablarles sobre los derechos de primer grado. Los derechos de primer grado, o derechos civiles y políticos, fueron los primeros derechos que se dieron internacionalmente en el mundo, haciendo legibles y vistos las leyes para adultos, jóvenes y niños mundialmente. Yo le voy a hablar sobre el derecho a la nacionalidad. Todos tenemos derecho a la nacionalidad. Un niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad según la circunstancia en la que se adquiera la nacionalidad. Pueden ser de dos tipos: nacionalidad originaria o de sangre, que es cuando el niño adquiere la nacionalidad de sus padres desde el momento de su nacimiento, o puede ser la nacionalidad por residencia. Aunque sus padres posean otra nacionalidad, el niño adquiere la nacionalidad del territorio en el que nace. Buenos días. En esta Semana por la Paz, principalmente hay que agradecerle a Dios por todas las cosas y porque nos dio un día más de vida ante todo. Y sin más preámbulos, yo les voy a hablarles sobre un derecho de la primera generación, la cual hace referencia a que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión, la cual está consagrado con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, lo cual formó una gran parte de los cimientos de lo que hoy podemos entender como la cultura hacia el respeto de los derechos humanos, la cual nos han formado como personas cada día y nos han fortalecido nuestra forma de actuar ante la sociedad. Por lo tanto, este derecho de la libertad de pensamiento y de religión y de conciencia, este es un derecho que incluye principalmente la libertad de que toda persona puede cambiar de religión o de creencia, así como la libertad tanto individual como colectiva para un buen público o un buen privado de poder manifestar su religión o su creencia en la enseñanza y en la práctica que él como ser humano le pueda ofrecer a una humanidad, pero sobre todo con responsabilidad y respeto hacia las demás personas y hacia las demás creencias. Bien, de los derechos de la primera generación hay uno muy importante que dice que nadie puede estar sometido a esclavitud, y dice así: nadie puede estar sometido a esclavitud o servidumbre, tanto y esta como trata de esclavos están totalmente prohibidas en todas sus formas. Este derecho es muy claro en explicar lo que es que nadie puede estar sometido a otro simplemente por esclavitud, como se mostrará en el video a continuación.
artículo 20 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. El artículo 20 también nos da derecho a formar o unirnos a un grupo y nos protege la obligación de unirnos a una asociación. Las asociaciones incluyen sindicatos, clubes, asociaciones religiosas, partidos políticos y cada vez más un grupo de internet. Las redes sociales han desempeñado un papel vital en ayudar a los defensores de los derechos humanos y a las comunidades a organizarse, a dar voz a sus preocupaciones y a responder a las amenazas. La innovación tecnológica también les ha ayudado en gran medida a documentar violaciones de derechos humanos y a llevar a cabo monitoreos remotos e informar de forma rápida. Pero tenemos un lado oscuro que ya sería el video y la violencia en internet, la censura, el acoso de la red y la incitación a la violencia a través de plataformas de medios sociales como por ejemplo Facebook, WhatsApp, etc. También ponen en peligro las asociaciones y a sus miembros de diferentes formas. ¿Ok? Quiero llegar yo a este ejemplo? A la generación que estamos ahora viviendo esto, que usemos las redes sociales o más bien sea el internet de una buena forma, que nos vaya a ayudar en un futuro, en la universidad, por ejemplo, a que nosotros vamos a universidad, que nos empapemos de lo que queramos estudiar y no usarlo de una forma para hacerle daño a otra persona, por ejemplo, como el bullying y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿yo qué quiero con esto? Que las personas que estamos en esta generación que usemos ese internet de una forma excelente que nos vaya a ayudar, que la generación que viene vea que sí se puede y seguir con ese ciclo y no usarlo de una forma tan mala que le podamos hacer mucho daño a otras personas que pueden llegar hasta el caso de la muerte. Entonces eso es lo que yo le quería decirles en el día de hoy, y pues muchas gracias y hagamos el cambio que nosotros sí podemos. Derechos de primera generación. Ejemplo 6. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psicológico o moral. Pues la lucha de defensa de los derechos humanos. A lo largo de la historia, pues se han producido espontaneosas violaciones de los derechos humanos. Durante muchos años, una gran cantidad de personas en todo el mundo ha sufrido violencia en discriminación, persecución y sometimientos. Para poder entender lo importante que son nuestros derechos, también hace falta conocer esta terrible historia. Pues la lucha contra estos abusos ha sido esencial para conseguir el actual reconocimiento de los derechos humanos. Uno de estos degradantes es la esclavitud. Es sin duda una de las más atroces violaciones de los derechos fundamentales que pueden imaginarse. Esclavizar a alguien equivale a convertirlo en una propiedad, en algo que se puede vender y comprar. Pues también maltratar y someter para que haga cualquier cosa sin recibir nada a cambio. La esclavitud ha existido desde la antigüedad. Pues el filósofo griego Aristóteles llegó a decir que había algunas personas que eran esclavas por naturaleza. Pues sin embargo, la esclavitud fue especialmente dura después del descubrimiento de América. Pues los europeos esclavizaron a millones de personas africanas y las trasladaron a América para hacerlas trabajar allí. Pues hoy en día, tras una larga lucha, la esclavitud ha sido oficialmente abolida en todo el mundo. Sin embargo, en la práctica, la esclavitud sigue existiendo realmente en algunos lugares. Actualmente hay zonas en las que los niños son obligados contra su voluntad a trabajar como esclavos, forzándolos a ocasiones o convertirse en soldados. Por ejemplo, cuando la guerrilla va a los pueblos alejados de algunos departamentos de Colombia y los someten y se los llevan para que estos niños o adolescentes combatan contra el ejército. Eso es un ejemplo de
de la esclavitud, que hoy en día también se sigue viendo. Pues la discriminación racial es otro ejemplo de la violación de los derechos más básicos. El racismo de los nazis provocó millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Pues los nazis, ellos querían gobernar el mundo para que ellos sean únicamente solo una raza, que querían tener solo una raza en el mundo, que ellos querían ser la mejor raza del mundo. Ellos eran muy racistas. Pues los nazis persiguieron a los judíos, a los gitanos y a muchas otras personas que consideraban de raza inferior, porque ellos se creían la mejor raza del mundo. Pero incluso después de la guerra, cuando los nazis habían sido derrotados, hubo países que siguieron siendo racistas en algunos lugares, como Sudáfrica o ciertas zonas de Estados Unidos. Pues como llegó a establecerse un sistema de segregación racial que separaba a las personas por el color de su piel, hizo falta una larga lucha para conseguir que se reconociera la verdadera igualdad de todas las personas. Pero el racismo sigue existiendo en la sociedad hoy en día, por lo que es preciso combatirlo recordando que todos somos iguales, sin importar el color de piel que tengamos, o la nacionalidad o eso, porque incluso hoy en día siguen habiendo personas que siguen siendo racistas y eso no puede ser así, porque como dije anteriormente, los europeos esclavizaron a los africanos y los trajeron para América y también a los indios y todo eso. Incluso hay personas que siguen siendo racistas con personas de color o con los chinos, con diferentes personas del mundo, su nacionalidad. Y eso no tiene que ser así, porque si en realidad tú no conoces bien a una persona, no debes de discriminarlo ni decirle esas cosas, porque en realidad no, el tono de piel y lo demás no saben quién es esa persona en realidad. También está voy a hablar también sobre las mujeres, porque en tiempos atrás también, pues las mujeres han sido también objeto de discriminación durante mucho tiempo. A lo largo de la historia han sido apartadas de la educación, los trabajos importantes, los puestos de mando y los cargos públicos. Incluso después de proclamar la importancia de respetar los derechos fundamentales, las mujeres siguen siendo tratadas como personas de segunda clase. Pues en la Revolución Francesa, Olympe de Gouges protestó porque la declaración que había proclamado la Asamblea pues se refería a los derechos del hombre. Pues ella redactó una declaración de los derechos de las mujeres y de la ciudadana, pero su iniciativa fue ignorada, porque en esos tiempos no tomaban en cuenta a las mujeres y eso. Durante muchos años las mujeres no tuvieron derecho a votar, pues como en años anteriores a ella le negaban el voto, porque ellas eran las que hacían los deberes en la casa, no debían salir y eso. Pues le negaron el voto ni a participar en la política. Sin embargo, tras una larga lucha en defensa de la igualdad, las mujeres consiguieron que se reconocieran sus derechos. Actualmente aún existen actitudes machistas que pretenden someter a las mujeres. Por eso conviene recordar que los hombres y las mujeres son iguales, tienen los mismos derechos y deben ser tratados de la misma manera. Porque, bueno, hoy en día no hay tanta discriminación hacia las mujeres, porque podemos ver mujeres en la política, como la vicepresidenta, la alcaldesa de Bogotá.
Anteriormente hay muchas mujeres en la política, pues la alcaldesa, la vicepresidenta, y ahora ya no echan a un lado a las mujeres porque ellas también trabajan, y como podemos ver son muy importantes también para la sociedad porque tienen unos cargos también muy bien. También quería hablar también sobre el feminicidio porque ese sí sigue estando actualmente sobre la tasa de mortalidad muy alta. Hay muchas mujeres que la maltratan, la golpean, como dije anteriormente, son maltratadas, hay unas que son esclavizadas también, hay que no las dejan salir de su casa, hay muchas cosas, aunque las mujeres se sientan muy que no quieran decir nada, que se sientan con miedo, la terminan golpeando y todo eso. También las atan, no las dejan salir de su casa y todo eso. Bueno, chao. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que aseguren el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Estos también se diferencian de los derechos civiles y políticos. Derecho a la salud física y mental. Pues el derecho a la salud física y mental pues es un derecho muy importante, ya que todos nosotros tenemos derecho pues a tener una buena salud, tanto física como mental. Pues yo este derecho lo podría dividir pues en dos: el derecho a la salud mental y el derecho a la salud física. Pues el derecho a la salud mental, más que todo, vendría siendo pues que todas nuestras personas tenemos derecho, pues en algún caso sufrimos con alguna, pues con algo que nos pueda dejar traumados, pues si sufrimos algún atentado, algo que nos pueda pues dejar secuelas, pues todos tenemos derecho a ser atendidos por un psiquiatra, pues que nos ayude a superar eso. Pues el derecho a la salud física, pues más que todo este derecho, pues es que todas nosotras las personas tenemos derecho pues a ser atendidos en un hospital si por casualidad pues sufrimos un accidente o si pues, nos caemos y nos rompimos una pierna, pues todos tenemos derecho pues a ser atendidos. Pues por eso yo diría que este sería uno de los derechos pues más importantes que tenemos nosotros los seres humanos. Buenos días, compañeros, les vengo a hablar sobre el segundo derecho, que es derecho a la seguridad social y a obtener el beneficio de satisfacer el derecho económico, social y cultural. Es decir, la seguridad social es la protección de una sociedad, proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y a garantizar la seguridad del ingreso, en particular en casos de vejez, de desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo y maternidad. Trabajo, tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial.
Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. Como pudimos ver en el anterior video, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, es la organización que se encarga o vela para que todos nosotros los seres humanos o toda la población cuente con un trabajo digno y aceptable, donde seamos respetados y nos sentamos cómodos en un ámbito laboral, ya que si no existiera esta organización, ¿quién velaría por nosotros o quién velaría por nosotros los jóvenes que vamos a tener un trabajo? Y lo mejor que queremos y quieren nuestros padres es que nuestro trabajo sea un trabajo digno, donde nos sentamos cómodos y donde no vulneren nuestros derechos. Entonces, a continuación le voy a mostrar otro video de cómo las apariencias engañan. Cómo las apariencias engañan, porque si todos luchamos, la discapacidad no tiene que ver nada para aceptarnos en un trabajo y que nos traten igual como una persona. Entonces, espero que sea el agrado de su video. Vamos a verlo. En una oficina, un hombre bebe café. Sobre las paredes se encuentran pegadas varias planillas y gráficos. Un joven baja unas escaleras. Otro sube leyendo. Lleva en sus manos una carpeta. En la sala de espera. Melissa Laurín. Melissa sostiene su bastón verde y se levanta. El hombre la mira asombrado. Le indica que avance. Melissa lo sigue. Bajan las escaleras y se dirigen a una oficina. El hombre indica que se siente. Gracias. Aquí tiene mi currículum. Toma su currículum.
aún la mira asombrado. Bueno, y me di cuenta que mi vocación era ser periodista, así que estudié en la universidad. Como le contaba, tengo experiencia laboral por 2 prácticas preprofesionales que hice durante el cursado y a su vez he estudiado algunos idiomas y algún curso de oratoria. Noto su asombro. Mi discapacidad no ha sido un límite para soñar. Quiero, necesito el trabajo y me formé para ello. Como pudimos ver en el anterior video, nos podemos dar cuenta de cómo el hombre, por decirlo así, el contratista, dudó de esta persona por el simple hecho de tener una discapacidad, podemos decir ciega, por decirlo así, no veía, pero cómo dudó sin antes preguntar de qué era su currículum. Y como podemos ver todos, al igual que el Señor, todos quedamos impresionados al ver todo lo que se dispuso y logró esta señorita, por decirlo así, y logró. Y gracias a todo su sacrificio, hoy puede tener un trabajo digno, sin importar la discapacidad. Entonces podemos ver que ese derecho, el derecho al trabajo digno, es muy aceptable. Quita la esclavitud y vela por nosotros, los que vamos a emprender o vamos a trabajar, por decirlo así, a comenzar la nueva etapa de una persona que se gana el día a día. Gracias. Derecho a la educación en sus diversas modalidades. Esto quiere decir que es un derecho que es fundamental para nosotros y que podemos exigir en cualquier momento. En este caso podemos exigirlo en su totalidad, o sea, podemos pedir cualquier tipo de educación, podría ser la de valores, la social, hasta la cultural, cualquier tipo de educación que nos pueda ayudar a crecer nuestra sociedad. Pues la educación, simplemente sin ella no somos nada. Tenemos que tener la educación en nuestras vidas para tener un buen futuro y llegar a ser alguien en la vida. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado al que asegurarse ella y su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Este derecho nos dice que cada ser humano desde que nace tiene un derecho a un hogar y este hogar tiene el derecho a tener una familia y una buena alimentación, una buena vestimenta y tener unos buenos servicios de salud. Esto es algo que en varias partes del mundo nos está ocurriendo. Es un derecho que se vulnera en muchas partes del mundo, pero es algo que no está en nuestras manos. Todos tenemos el derecho y debemos pelear por él. Hoy les vengo a hablar sobre un derecho de segunda generación, el derecho a la educación de escuela primaria y secundaria. Es obligatorio y gratuito. La asistencia a la escuela es a partir desde los 6 años hasta los 16 años de edad. Se empieza con la escuela primaria desde el grado primero hasta el grado sexto. Luego continúa con un ciclo medio que es de grado séptimo a grado noveno. Al culminar ese ciclo empieza una nueva etapa que es la escuela secundaria, que es de grado décimo a grado undécimo. El 9% de la población escolar postprimaria estudia en internados. El derecho a la educación es esencial para la democracia en un país. El derecho a la educación es excluyente para todos los niños y jóvenes, sin importar su origen social, cultural o género. También es excluyente para los discapacitados e incluso tienen rehabilitaciones. Derecho humano de la tercera generación, o bien conocido como derecho al pueblo o derecho a la solidaridad. Este derecho surge como una respuesta a la necesidad de cooperar entre las naciones y sus diferentes grupos. Este cumple con 3 bienes, que viene siendo el bien de la paz, el bien del desarrollo y el bien del medio ambiente. Esto ayuda a que nuestra comunidad, a que nuestras naciones y todo nuestro pueblo crezca y coopere con nuestros propios bienes. Derecho a un medio ambiente sano. Todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer o vulnerar las actividades de las generaciones futuras, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación o, si es el caso, mejorarlo si éste está afectado. Derecho a la protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en las bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamientos por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación, por ejemplo, su documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Hola, muy buenos días compañeros, mi nombre es Chanel de la Rosa. En el día de hoy les vengo a hablar sobre el artículo número 22 de la Constitución de Colombia, el cual dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Se preguntarán desde cuándo es esto o de dónde viene este derecho. Bueno, después de la Guerra Fría se crea lo que es la ONU, que como todos sabemos es la Organización de las Naciones Unidas. Al momento de que esto se crea, se hace en la Carta de los Derechos, el cual hablaría de los derechos fundamentales de los seres humanos. Y la paz era uno de los puntos más importantes para tener la paz mundial en el territorio que vivimos como todo el mundo. Colombia lo ha acatado de la mejor manera, tanto así que los niños dan cátedra de la paz como una materia. Es importante saber que la paz comienza desde casa, se le enseña a un niño para la formación de su vida, porque todos estamos de acuerdo y sabemos de que tenemos diferencias económicas, políticas, un sinfín de diferencias con las demás personas, pero esto no nos da derecho a comenzar una guerra. Bueno, el punto de hoy y lo que quiero compartirles es recordarles que esta semana se conmemora a la paz. Como jóvenes estudiantes que ya estamos en grado 11 y fuimos formados, que nos fueron enseñando estos derechos, es que la paz la comenzamos desde nuestra casa, desde el lugar donde estamos, el entorno donde nos encontramos, y que es importante enseñarla a los niños que van creciendo, a las pequeñas generaciones que vendrán pronto, porque si queremos una Colombia nueva, pues sí, Colombia ha sufrido un conflicto armado que todos sabemos, pero también tiene conflictos en sus calles, tiene conflictos con lo que hablamos de narcotráfico. Entonces el cambio comienza desde nosotros como futura generación para enseñarle a los pequeños que vienen de que siempre vamos a tener diferencia con los demás. Este es mi mensaje de hoy, espero les haya gustado y que no se les olvide que la paz, aunque parezca cliché, está en tus manos. El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social, cultural, estructural, libremente, sin injerencias externas, de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogida en los pactos internacionales de los derechos humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio, que lo desarrollan, por ejemplo, las resoluciones de 1514 o 1541 relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales. La paz no solo consiste en ponerle fin a la violencia ni a la guerra. También tienen varios factores que vendrían siendo la pobreza, la discriminación y la desigualdad. El niño debe disfrutar de todos sus derechos. Cada adolescente debe ser libre de discriminación. El adulto mayor debe ser tratado como un ciudadano digno por lo que ha hecho y por lo que piensa hacer. También debe recibir un trato familiar y social. Lo más importante es velar por su salud, preventivo o curativo. Esto incluye a las 3 generaciones. Tanto tu vida como la mía importan, y eso nadie lo puede cambiar.